Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a estos espacios de libres pensadores y pensadoras de todos los miércoles a las 9. Y mientras esperamos que se vaya sumando la gente, ahí estamos. ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal, Noemí? Desde aquí de Galicia a ir esperando que se vaya sumando la gente, como decía. Y agradecer enormemente a todos aquellos y aquellas que me enviaron mensajes por el directo del miércoles pasado, en el cual hablamos principalmente del consultorio de psicosomática clínica y transgeneracional, el cual lo haré una vez al mes, ¿vale? ¿Qué tal, Mónica? ¿Qué tal, Fabio? Bueno, ahora te daré la entrada. Como decía, agradecer a todas las personas del consultorio que también me enviaron mensajes con algunas consultas de diferente sintomatología y agradeciéndome también el directo. Hoy hablaremos de las relaciones interpersonales y con uno mismo basados en esto denominado el curso de milagros, como su propio título lo dice. Es un curso que está organizado de principio a fin como un curso de enseñanza. Yo tengo oportunidad de conocer el curso desde el 2011, aproximadamente 11 años. Este libro, que tiene páginas muy finitas, tiene aproximadamente 1300 páginas, está dividido en tres secciones: una parte teórica, que son de 766 páginas aproximadamente. Habla toda la parte teórica. Después tiene una parte de 523 páginas que son un ejercicio para realizar cada día. A priori son 365 ejercicios, es un ejercicio al año, perdón, al día, pero cada uno lo puede llevar a su manera. Hay personas que llevan un ejercicio cada semana. Y luego hay otro apartado que es el manual del maestro con 102 páginas. El curso de milagros pone énfasis principalmente en la práctica, más que en la parte teórica, y más que en la parte teológica, en la parte experiencial. ¿Qué quiere decir esto? Que independientemente, si bien el curso de milagros está formulado o tiene un enfoque cristiano, ya que habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y tiene conceptos muy bíblicos, independientemente de nuestra religión, nosotros podemos de alguna manera adaptarlo o llevarlo a nuestro día a día, ya que el conocimiento que aparece en este libro es muy profundo, ¿no? El curso de milagros empieza con el postulado de la diferencia entre lo que es real y lo que es irreal, y la diferencia entre el propio conocimiento y la propia percepción, ya que habla de que nosotros tenemos una mente egótica totalmente distorsionada, ¿no? Fruto de nuestro propio mapa de la realidad. Y para hablar de este libro del curso de milagros tenemos que hablar de Helen Schuman, que nació en 1909 y murió en 1981, que fue una psicóloga norteamericana. También fue investigadora, y también fue profesora en la Universidad de Columbia en Nueva York, y se la conoce como la que escribió el curso de milagros junto con otra persona que se llamaba William Tedford en 1975, en la primera edición. Y no se supo quién había escrito el curso de milagros hasta 1981 por propia petición de Schuman, de Helen Schuman, en el cual no quería decir que ella había escrito el libro hasta su fallecimiento. A partir de ahí, bueno, se conoció quién era, y ella de alguna manera canalizó estas 1300 páginas. Es decir, ella sentía una voz en su interior, y esa voz en su interior era la que iba escribiendo junto con la ayuda de esta persona, de su colega William Tedford. Ella decía que esa voz interior era Jesús que le hablaba, y así era como fue escribiendo este libro. Entonces, para hablar de esto y de las relaciones personales y cómo podemos aplicar el curso de milagros a las relaciones personales y con nosotros mismos, voy a invitar a Fabio Teixeira. Fabio Teixeira es un amigo, es colega. Curiosamente, en una de nuestras charlas tomando un café, nos intercambiamos, bueno, diferentes autores, libros y demás, y en su día le pasé el concepto, bueno, le pasé el dato de si conocía el curso de milagros, y en aquel momento no lo conocía. Lo empezó a estudiar. Para mi sorpresa, después de verlo, me dijo que estaba a tope con el curso de milagros, y muchas de sus charlas que hace en el canal habla de este curso de milagros. Entonces,
Voy a ver si, ¿qué tal Janet? Por aquí también, desde Madrid. Isel, Joana, a ver si me mandas, Fabio, la solicitud, que no la tengo por aquí. A ver, aquí. Aquí estamos. ¿Qué tal? Muy ¿Se me escucha bien? buenas. ¿Se Sí, escucha? sí, sí, perfectamente. Bueno, Fabio, es un gusto tenerte aquí. Bueno, ya estás devolviendo aquí la visita que te hice en tu canal, que hemos estado hablando de varias cosas muy interesantes también, y en esta Sí, oportunidad te has convertido en un experto, bueno, no sé si un experto, pero bueno, un seguidor de Curso de Milagros desde aquel momento que te lo mencioné y para mi grata sorpresa, te habías convertido en un alumno más del curso de milagros. Entonces, mi pregunta, bueno, Fabio ayuda, es mentor y colega y ayuda también a la gente en ese proceso de relacionamiento, ¿no? No solamente con nosotros mismos, sino también el relacionamiento a nivel de pareja y a nivel interpersonal. Entonces, la primera pregunta que te lanzo, si bien esto va a ser una charla entre colegas, es ¿qué te ha aportado el curso de milagros o cuando empezaste con el tema del curso de milagros? ¿Qué te ha aportado a tu vida o en tus relaciones? sí, vamos, un cambio radical, diría, ¿no? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Jorge, por la invitación. Pues ya sabes, ¿no? Un placer pues estar aquí contigo, compartiendo ese momento, viendo además gente por ahí conocida, que hablaremos ahí en algún momento en portugués o en portuñol. Portugués. Podemos falar Eh, portugués. Después pasemos a misma conversa En en su canal Eso es, en sí, sí, portugués. sí, sí, sí. Pero bueno, veo a Mónica que está escribiendo, que bueno, que está en Brasil, pero tiene familia en Berín, en Orense. Pero bueno, nada, Jorge, gracias por la invitación, ¿eh? Y como decías, ¿no? Al final, hace unos años, pues yo ahí empezando ese proceso de autoconocimiento, ¿no? Y bueno, una de las primeras cosas que hice fue apuntarme en un curso de coaching, cuando tú allí eras uno de los, bueno, de los profesores de ese curso, ¿no? Y bueno, primero, no sé, yo creo que uno nota cuando tiene delante de sí un maestro, y en aquel momento pues me identifiqué con lo que hablaba, ¿no? De hecho, me apunté en un taller tuyo de Mm. psicosomática y ahí, vamos, fue una avalancha de conocimiento. Y efectivamente, lo que has comentado, ¿no? Allí tomando un café, me has comentado el curso de milagros y no lo conocía, y bueno, me interesé por el tema, ¿no? Y cuando compré el libro y empecé a leerlo, cada palabra o cada frase bueno, resonaba muchísimo, ¿no? Era como muy impactante todo lo que leía allí y sigue impactando, ¿no? Pero ahí, sobre todo, yo creo que el tema, yo diría como si pudiese ponerlo en una frase, sería eh, el cambio de percepción y saber que siempre estamos delante de nosotros mismos, ¿no? Y eso yo creo que ha sido la enseñanza que ha cambiado muchísimo bueno, mi relación de pareja, en primer lugar, pero luego todas las demás relaciones, ¿eh? Ya no solo en el ámbito familiar, pero en el trabajo, bueno, en el día a día, ¿no? Al final, uno cuando sabe que el que tiene delante de uno mismo, ¿no? De alguna manera es un espejo Total. pues eso cambia muchísimo. Pero bueno, yo, pues eso, yo creo que al final tener esa conciencia ha sido ahí, pues eso, el cambio más profundo, ¿no? Que me ha traído el curso. Totalmente, es importante entender eso, ¿no? De que el curso de milagros nos muestra de alguna manera que nosotros nos relacionamos con los demás a través o nos relacionamos con nosotros mismos a través del relacionamiento con los demás, que son las personas en las cuales en alguno de los directos he hablado de la teoría del espejo, de Jung, ¿no? Y que de alguna manera el curso de milagros lo refleja a su manera, que nosotros estamos continuamente proyectando nuestras propias carencias
en las personas de nuestro entorno, nuestras parejas, nuestros padres, amigos, jefes, compañeros de trabajo. En la medida que podemos entender este concepto, yo creo que es lo que nos permite poder empezar a crecer como individuos, ¿no? Para poder ir sanando esas partes de alguna manera por etiquetarlas negativas, ¿no? O que son determinados bloqueos que no me dejan avanzar o alcanzar todos los objetivos que me propongo, ¿no? Entonces, en la medida que yo pueda ver a los demás, veré la forma en la cual yo me estoy relacionando conmigo. Sí, eso es, eso es. Yo creo que al final ahí hay bueno, no sé si es un concepto, ¿no? Pero tendrías conciencia de que al final ese cambio entre una visión más dual de que estamos separados, ¿no? De que al final nosotros somos efecto de algo ajeno a nosotros, pues cambiar ese chip y saber, bueno, que al final estamos todos conectados, pues al final somos la causa de lo que estamos viviendo y eso nos hace también un poco más, nos hace responsables de nosotros mismos, ¿no? De uno mismo. Y eso yo creo que al final también es una enseñanza que trae el curso, ¿no? Que luego, bueno, por supuesto, como decías tú, incluso toda la psicología y sobre todo la más junguiana siempre va en esa línea, ¿no? Pero el curso trae ese mensaje o esa enseñanza de una forma más, yo no sé si profunda, ¿no? Pero de una forma metafísica, desde luego, ¿no? Pero pues tener claro que al final, pues lo que hay que cambiar es nuestra percepción, yo creo que es el punto, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, hay una frase dentro del curso Milagros que dice, nada ni nadie externo a ti puede hacerte daño, ¿no? Sí. Entonces, simplemente es nuestra percepción o la lectura que hacemos de las situaciones o de las experiencias que nos tocan vivir en nuestro día a día. Esa percepción egótica, filtrada, distorsionada, eliminada y generalizada es lo que nos lleva a que la realidad no sea lo real, ¿no? Empezaba diciendo que el libro empieza con este postulado de qué es real y qué no es real, ¿no? Y del conocimiento y la propia percepción. Cuando nosotros sanamos nuestra propia percepción a partir de la observación de cómo nos relacionamos con todo nuestro entorno, es lo que nos permite ir tomando conciencia y al final terminar despertando, ¿no? Y no siendo las ovejas. De hecho, curiosamente, el otro día leía, vi en un documental de la 2 que decía que el primer animal domesticado fue la oveja, ¿no? Nosotros tenemos en el inconsciente colectivo ese comportamiento de rebaño sin cuestionarnos nada hoy en día, con todas las noticias que vemos, y vamos allí propulsados por el miedo y nos relacionamos muchas veces desde el miedo también, ¿no? Sí, vamos, al final es un poco el mensaje que siempre habla el curso, ¿no? Que al final siempre es una elección entre el miedo y el amor, ¿no? Y que uno pues no puede convivir con el otro, ¿no? Al final, yo creo que eso también es una reflexión que se la traemos a nuestras relaciones, ¿no? Siempre preguntarnos desde qué sistema de pensamiento, desde qué posición estamos relacionándonos, ¿no? Si desde el miedo o desde el ego o, bueno, desde la dualidad o desde el amor, desde de esa conciencia de unidad o saber que estamos delante de nosotros mismos, ¿no? Pero al final eso, en primer lugar, el tema del miedo, ¿no? Lo que decías tú, ese efecto rebaño o al final cómo introyectamos en ese inconsciente individual y colectivo una serie de creencias y luego cómo eso se expresa en nuestra vida, en nuestras relaciones y también en nuestro cuerpo, ¿no? Como al final incluso en nuestro cuerpo van a convergir nuestras creencias, ¿no? Totalmente. De hecho, lo hablamos siempre, ¿no? En el tema de psicosomática, de cómo esas creencias limitantes me hacen llevar a que esa realidad que yo estoy percibiendo no se ajuste, como decía anteriormente, a lo que yo me gustaría que fuera, sin aceptar lo que es. Y eso, cuando la realidad no se ajusta a lo que es cuando al final el ser humano vive desde el miedo. Y es muy importante esta cuestión que planteabas, ¿no? De cómo, desde dónde hago lo que hago. Es decir, ¿estoy haciendo esta acción desde el amor o estoy haciendo esta acción
desde el miedo a perder, ¿no? Que al final siempre hablamos de que el concepto del ego se apega a las personas, se apega a los objetos, se apega a las profesiones, a un territorio, a una casa. Al final nos estamos apegando continuamente y el miedo a perder nos lleva a generar una realidad que se retroalimenta continuamente y al final termina siendo no benéfica para nosotros, porque esos pensamientos los terminamos bajando a nuestro cuerpo y los terminamos psicomatizando. Sí, 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 sí. No, y si lo llevamos a las relaciones interpersonales o incluso, o sobre todo en la relación de pareja, ¿no? Yo creo que en español hay una diferenciación entre querer y amar, que en portugués no la hay. Hablamos amar, ¿no? Te amo, y no te amo, te quiero, ¿no? Pero ahí en español se queda muy, yo creo que está muy claro, ¿no? Porque al final amar sería un poco, pues eso, esa conciencia de unidad, pues un pensamiento más de abundancia, ¿no? Porque solo puede amar el que tiene todo. Y el querer sería más bien desde la carencia, ¿no? Desde el ego, desde el miedo, ¿no? Que el que quiere, al final, es como quiere conquistar, ¿no? O espera algo a cambio, ¿no? Con lo cual, yo creo que hay una diferencia entre querer y amar, ¿no? Y es un poco lo que debíamos preguntarnos siempre, ¿no? Sí. Sí, y muchas veces dentro de esa mente egótica, ¿no? A partir de ese superego que hace el juicio-valor, en el cual habla mucho también el curso de milagros del concepto de los juicios, ¿no? No existe el juicio como tal, ¿no? Es una fabricación del propio ego que te hace enjuiciar las experiencias desde tu propio mapa de esa percepción. Y muchas veces en ese superego que trata de etiquetar o enjuiciar las situaciones, decimos, no, me quieres mucho o me quieres poco, ¿no? O me amas mucho o me amas poco, no. O se ama o no se ama, ¿no? Pero es interesante esta diferenciación que sí, que haces que en el sistema, en el lenguaje español lo decimos, el querer o el amar. Y el amor es, dentro de lo que es el curso de milagros, habla de que cuando existe el amor no tiene cabida ese miedo, y cuando nosotros somos abundantes en todo sentido, es cuando hacemos las cosas desde ese amor sin miedo a perder, y eso nos permite ir evolucionando como personas y relacionándonos sin ese miedo y sin esa carencia. Sí, 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 sí. No, es interesante eso lo que comentabas, ¿no? Porque al final es muy del ego eso de poner esa escala de valores, ¿no? Y si es amor, no hay grados de amor, sencillamente es amor, ¿no? Con lo cual el amor no hay distinción entre el amor que pueda tener yo a mi pareja y a la cajera del súper, ¿no? Que no sea mi pareja, ¿no? Porque podría ser la misma persona, pero si son dos distintas, al final el amor, pues es, ¿no? Y ese Sí, el amor... amor eso es muy importante. El amor Sí, es, o cuando decimos el ser humano, en definitiva, es. Todo lo que viene atrás de ese yo qué sé, muchas veces decimos, ¿no? Bueno, yo soy coach, soy terapeuta, soy maestro, soy ingeniero, soy esto. Es decir, esa etiqueta no deja de ser una etiqueta desde el ego, porque el ser humano es, en definitiva. Y eso. muchas veces hablamos del propio ser en lugar del tener, ¿no? Que he hablado también en algunos otros directos. Esto es lo que nos enseña el curso de milagros. A partir de este amor dentro de mí es donde puedo ver mi vida con amor, veo mi vida con abundancia, y es a partir de ahí es cuando genero otro tipo de relaciones, de vibraciones, es decir, la persona empieza a vibrar en esa frecuencia del amor. Recordemos que también Hans Henning, que hablaba de la cymatics, diferenciaba que las dos frecuencias del miedo y el amor, de esas dos emociones, eran totalmente diferentes, y una, la del amor, de alguna manera nos sanaba nuestro cuerpo, mientras que la del miedo nos llevaba a enfermar. Y muchas veces el ser humano, sin darnos cuenta desde esa mente egótica, porque no somos capaces de pararnos un momento a reflexionar desde dónde estoy haciendo esta actividad en mi vida, si desde el amor o del miedo, esa pequeña reflexión, esa toma de conciencia, no la hacemos debido a que estamos inmersos en el día a día en una vorágine de no parar, Sí, ¿no? Hoy lo sí, hablaba con una persona también. sí. No, y volviendo un poco a lo que me preguntabas al principio, ¿no? De cuáles han sido ahí bueno, los grandes cambios que ha traído el curso en mi vida o en el tema de las relaciones de pareja, en mi relación de pareja, ¿no? Y yo creo que más allá de lo que hemos comentado, yo creo que hay un punto
y sobre todo nosotros que veníamos de una, vamos a decir, de una cultura cristiana, católica o judaica y que tiene mucho el tema de valorar como algo positivo el tema del sacrificio, del sufrimiento, ¿no? Como algo que de alguna forma pues me va a quitar mis pecados, ¿no? Entre comillas, ¿no? Pero el curso me ha traído un poco ese cambio pues de entender que si hay sacrificio, si hay sufrimiento, no hay amor, hay miedo en ese caso, ¿no? Pero nosotros venimos con la creencia de que sufrir es un acto de amor, ¿no? Y no lo es un acto, en todo caso, de miedo o casi siempre de violencia, incluso hacia el otro, ¿no? Y eso lo hacemos muchísimo, no solo con las parejas, ¿no? Pero con nuestros hijos, ¿no? Un poco siempre basamos esa relación en el sufrimiento o sobre todo en la culpa, ¿no? De que ese juego, ¿no? De la culpabilidad, de proyectar esa culpa en el otro, ¿no? Con lo cual yo ahí, pues, cuestionar y ver de otra forma, ¿no? Ese tema no como una virtud o algo positivo, sino como un síntoma del miedo, pues eso me ha permitido un cambio, ¿no? Pero al final eso es un cambio que hay que estar de alguna manera atento a cada instante, ¿no? Porque si lo dejamos, pues viene ahí todo el... Viene la oferta interna que nos come. Seguimos teniendo un ego, Total. Vamos, y cumple su función. El tema es que antes poníamos todas las fichas en él, ¿no? Exactamente. Simbólicamente, la simbología, ¿no? El dragón, de alguna manera, es ese ego que no nos deja en paz, mientras que el caballo, que está simbolizado en muchas religiones, el caballo blanco, es ese ego domesticado que vamos a seguir teniendo, ¿no? Voy a leer aquí algunos comentarios que nos van haciendo, para así los vamos comentando. Mónica dice, todos tenemos las mismas necesidades de amor, acogida, y cuando veamos esto en el otro tendremos paz y no conflictos. Bien, una de las cosas importantes también que dice el curso de milagros, que nosotros no necesitamos nada. Es decir, la necesidad es una necesidad del propio ego que me dice que yo tengo que tener cosas. Curiosamente, el que se da cuenta, el curso de milagros expresa que el que se da cuenta que no necesita nada es el que vive en esa abundancia, porque curiosamente cuando no necesitas nada es cuando tienes todo. Es algo paradójico. Es importante entender estos conceptos que a veces, estos conceptos metafísicos de los cuales habla el curso de milagros, que no son fáciles de digerir. Y por otro lado hablábamos también, el curso de milagros es algo que se estudia toda la vida, ¿no? Porque es un libro y, como bien decías al principio, cada frase es para pensarla y reflexionarla, ¿no? Entonces, todos tenemos estas mismas necesidades de amor y acogida, y cuando vemos esto en el otro tendremos paz y no conflicto. Bien, la paz empieza por nosotros mismos. No sé si quieres agregar algo a referencia a esto, Fabio, que habla de la necesidad de ese amor y acogida, ¿no? Sí, vamos, no, eso es importantísimo, ¿no? Al final, nosotros, bueno, en general vamos por la vida dando consejos o diciendo que fulano tiene que hacer eso y el otro tiene que hacer lo otro y mi mujer tiene que... Le hace falta eso y como el curso dice y como decías tú, Jorge, al final la necesidad que viene el otro es mi propia necesidad, ¿no? Es mi propio ego que proyecta eso, ¿no? Y eso para mí me ha valido muchísimo para dejar de querer que mi madre cambie como yo pienso que debería actuar o ser en determinado aspecto, o mi mujer, o mi hijo, ¿no? Al final, yo un poco, bueno, como suele decir, ¿no? Yo no sé ni siquiera lo que es lo mejor para mí, ¿cómo voy a saberlo para mi hijo, o para mi mujer, o para, vamos, con lo cual, siempre que quiero decir o sugerir algo a alguien, incluso, pues lo hago, pero sé que eso es el mensaje para mí. Eso es. Para ti, está claro. Pero lo que pasa es que muchas veces es ese ego el que no me deja aceptar que ese mensaje que estoy dando hacia el otro
es un mensaje que me estoy dando hacia mí mismo. Estaban preguntando aquí, lo preguntaron varias veces una persona, si Fabio tem traducción de ese libro para o portugués. Supongo que Ah, sí, que estará eh, traducido en portugués, ¿no? sí, El curso de sí. milagros o no. Elizabeth, tudo bem? Bueno, hablo em português um segundo. Sí. Tem em português. Em português é um curso em milagres. Mas tem em português, sim, Elizabeth. Bien, Mónica, es la necesidad del ego. Sí, efectivamente, cuando Fabio decía, ¿no? Cuando las cosas que conseguimos, detrás hay esfuerzo, hay sufrimiento, hay dolor, porque nos han educado en esas creencias de que todo lo que queremos alcanzar en una vida requiere un esfuerzo y requiere dolor, porque eso nos está limitando esa mente egótica que no nos deja ver que nosotros vivimos en abundancia, es decir, nosotros somos parte de ese Dios, ¿no? Es decir, está Dios, el Espíritu Santo, que es de alguna manera el nexo entre ese hijo que somos nosotros. Habla el curso de milagros en muchos términos cristianos, como decíamos, de términos de Biblia, pero no necesariamente tienen que ser aplicados a aspectos cristianos, sino a una experiencia de vida. Cuando nosotros nos damos cuenta que vivimos en esa abundancia y vivimos desde el amor, es cuando podemos empezar a limpiar mi percepción y me empiezo a dar que esa abundancia se empieza a reflejar en ese plano material y puedo empezar a alcanzar las cosas que quiero sin esa necesidad de esfuerzo, ya que eso ya soy yo ya soy, ese Dios está en mí y yo soy parte de ese Dios, por lo tanto tengo la posibilidad de crear o de co-crear mi propia realidad, que es lo que nos invita el curso de milagros, a partir de co-crear esta realidad, a partir de sanar mi percepción egótica, ¿no? Sí, eso es. Al final, pues incluso como el curso dice, ¿no? El milagro sería el cambio de percepción, ¿no? Al final, cuando cambio la forma de ver y entender, pues la vida, pues cambia mi vida, ¿no? Y incluso sin que hubiese falta cambiar la realidad exterior, ¿no? El cambio empieza dentro de uno mismo, ¿no? Y pasa por ese cambio, como decías, de percepción, ¿no? Al final, cuando cambiamos la forma de ver, pues cambia cómo vivo lo que estoy viviendo, ¿no? O lo que está sucediendo en cada caso. Sí, porque, no sé, porque como decíamos anteriormente, ¿no? Nosotros partimos de la creencia, el inconsciente colectivo, tenemos esta creencia de que en realidad nosotros somos fruto de las circunstancias que suceden y que nosotros no tenemos nada que ver, ¿no? Sin embargo, la física cuántica habla de este concepto del observador, que nosotros como observadores podemos cambiar esta realidad, pero para cambiar esta realidad, primeramente nosotros nos tenemos que cambiar esas gafas y en poder empezar a ver que ese relacionamiento que tengo con los seres que me rodean, en mi casa, en mi familia, con mis amigos, etcétera, no dejan de ser, como decíamos al principio, instrumentos o herramientas que me permiten a mí crecer y empezar a cambiar mi percepción. También es importante entender que lo que vemos en los demás no necesariamente cuando recibimos un insulto de alguien pasa por el perdón y que me tengo que ir a comer con esa persona. No necesariamente. Simplemente tomo esa experiencia de la vida que me está mostrando un reflejo de mí y a partir de ahí genero este cambio en mi percepción, tratando de aplicarme el cuento de lo que estoy viendo a mí mismo, siendo honesto y honesta con nosotros mismos, y a partir de ahí es cuando mi cabeza empieza a generar otro tipo de realidad. Pero evidentemente el curso de milagros nos invita a empezar por nosotros y nosotras mismas, ¿no? Sí, 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 no, al final es eso, ¿no? Incluso el curso trae esa, no sé si nueva visión, pero bueno, lo que sería el verdadero perdón, ¿no? Que al final no es el perdón que también estamos acostumbrados, que es como, mira, yo te juzgo y luego desde una posición que me considero de alguna forma superior o muy bueno, te perdono, ¿no? Como ese es el perdón del ego, pero el curso al final nos enseña que ese perdón genuino o verdadero sería soltar
nuestras creencias y nuestros juicios, ¿no? Y al final, que en definitiva no hay nada que perdonar, ¿no? Incluso, Exacto. y ni siquiera, y mucho menos Dios, ¿no? Dios no perdona porque no juzga, ¿no? Y eso, Exacto, no hay juicio. eso es. Con lo cual, pues lo que decías tú, al final, pues mira, yo aprendo de la experiencia, pero tampoco quiere decir que yo tenga que trayéndolo a las relaciones, ¿no? Yo, pues mira, si llevo una taza de alguien, pues mira, yo no tengo que convivir con esa persona, ¿no? Pero aprendo de esa experiencia, ¿no? Extraigo un poco el aprendizaje que me trae eso, lo que estoy viviendo, y incluso para que deje de repetir las mismas relaciones, ¿no? Al final, Tal cual. vamos por la vida pensando que el problema o el que tiene que cambiar es el otro, ¿no? Y al final vamos repitiendo situaciones o relaciones y no nos damos cuenta que al final pues hay algo de mí ahí en esa situación y que tengo que aprender de ella, ¿no? Sí, 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 sí. Aquí Chanendo decía, amor es alegría, paz, luz, libertad de ser, ¿no? Como decíamos, el amor que expresa el curso de milagros es empezar por el amor a uno mismo, ¿no? Esa aceptación de uno mismo en todos los sentidos. En la medida que yo no pueda aceptarme como ser humano y con esa fe de la creencia en el milagro, es decir, los milagros al final, el milagro existe, como dice el propio curso, en la medida que la persona crea que el milagro se puede producir. No deja de ser una creencia. Al final, si tú lo crees, lo creas, y de esto se trata, ¿no? En la medida que yo tenga fe en entender que yo soy una creación de una energía superior y que esa energía, al final, al ser creación de esa energía superior, que le podemos llamar, dependiendo de la religión, Alá, Buda, energía del universo o lo que fuera, al darme cuenta de eso, yo, como decía anteriormente, puedo co-crear o crear mi propia realidad a partir de mi propia aceptación. Los invito y las invito a poder hacer algunas preguntas que iremos comentando aquí acerca del propio curso, preguntas que tengan aquí, ainda vivo desde el apego y el miedo, dice Elizabeth, o el camino para tingir o amor sería, o el perdón. El perdón es lo que me permite crecer. Al final, como decíamos, dentro de la psicosomática, en algún vídeo lo he explicado, es decir, primero para que nuestra mente, dado que nuestra mente vivimos en un mundo de dualidad y en una mente egótica, el primer punto es poder sacar ese resentir desde ese niño o desde esa niña herida, ¿no? Que vivió esa experiencia. Una vez que yo me permito conectar y sacar con ese resentir, es cuando mi mente puede empezar a cambiar, puede empezar a perdonar, luego perdonarme y, como bien decía Fabio, darme cuenta que en realidad no hay nada que perdonar, porque en realidad el perdón viene a partir de un juicio. Si yo tengo que perdonar a alguien, quiere decir que creo que ese alguien me ha hecho algo a mí y por lo tanto tengo que perdonarlo o perdonarla, cuando en realidad ya parto de un juicio que el curso de milagros me dice que no existe, dado que ese juicio es parte de mi mente egótica. Sí, bueno, hay una frase del curso que habla exactamente eso, ¿no? Que es el que perdona se cura. Es decir, el perdón yo creo que es la llave que abre todas las puertas, ¿no? Y ahí es pero desde esa posición de saber que no hay nada que perdonar. O si cabe, el único que tiene que ser perdonado es uno mismo, ¿no? Yo no perdono al otro, perdono a mis juicios sobre el otro y sobre mí mismo, ¿no? Exacto, me perdono por tener esta percepción, ¿no? El primer ejercicio del curso de milagros habla de que nada de lo que veo en este lugar, en esta calle, en esta habitación, significa nada para mí, ¿no? Y es curioso yo me acuerdo cuando hice ese ejercicio por primera vez y pensaba, por ejemplo, en personas, en mis padres, ¿no? Decía, ¿cómo que no significa nada para mí? Es decir, la mente egótica es la que se apega a esa situación y es la que te cuestiona cómo no van a significar nada a estas personas, ¿no?
y ahí es donde nos damos cuenta de que nos empezamos a cuestionar, ¿no? Esa realidad. El segundo ejercicio dice, le he dado el significado que tiene para mí en esta experiencia y desde mi mapa, porque evidentemente la otra persona al final está viendo Claro. otra cosa totalmente diferente. Sí, totalmente, totalmente. Bueno, al final nosotros estamos hablando aquí, pero seguimos siendo personas, lo que hablábamos antes, ¿no? Con ego, seguimos viviendo lo que el curso llama las relaciones especiales, ¿no? Que son las relaciones del ego y seguimos un poco en esa dinámica, ¿no? Pero es que yo creo que el cambio ya es muy importante porque ahora sabemos que hay otra manera, ¿no? Que hay una otra forma de relacionarse, ¿no? Y al final es un poco una práctica diaria, ¿no? Pues ir de una forma a la otra a cada instante, ¿no? A cada relación que tenemos. Pero al final nosotros pues seguimos juzgando, seguimos con un ego, pero bueno, yo ahora ya soy más consciente de mis propios juicios. Claro. Sé que lo que juzgo en el otro, pues también, bueno, también dice de mí y eso ya cambia, bueno, yo creo que cambia todo, ¿no? Pues ya es como invertir un poco el pensamiento y ya no es sobre el otro, no es sobre lo que el otro dice de mí, ¿no? Y eso, si lo llevamos a la relación de pareja, vamos, yo puedo decir que las discusiones y peleas por aquí han bajado, no sé si andará ahora sobre un 90%, que sigue existiendo y gracias a Dios, ¿no? Porque estamos vivos, pero ahora conseguimos sacar un aprendizaje de todo eso, ¿no? Ya no es solo algo que el curso también enseña, ¿no? Ya no es solo querer tener la razón, ¿no? Pues es un poco buscar esa paz, ¿no? Que es un poco la pregunta del curso, ¿no? Si queremos tener la razón o si queremos ser felices, ¿no? Porque al final, si yo quiero tener la razón es porque como mínimo estoy apegado a lo que creo yo que es la verdad, ¿no? Por lo cual ya es un apego en sí mismo, ¿no? Ross decía, el amor también es muy cultural, sobre todo en parejas, esto que estabas comentando, ¿no? A ti, en tu caso, dices que te ha ayudado en la relación de pareja, ¿no? Sí, vamos, totalmente. Yo creo al final, yo creo que en la etapa adulta, la relación de pareja es la que más te pone en evidencia tu sombra, ¿no? Tus carencias y todo. Vamos, te desnuda, nos desnudamos. Total. La relación de pareja te muestra todo de ti. Aquí también dice Mónica, todo lo que nos rodea tiene un mensaje de nosotros mismos. Sí, exactamente, porque nosotros somos creadores de esa realidad. Sí, todo lo que vemos a nuestro alrededor tiene un mensaje para nosotros, porque nosotros lo estamos fabricando. Al final, como dice el curso Milagro, a partir de esa visión distorsionada, nosotros generamos. Entonces, cada situación que yo traigo en mi vida, como lo he explicado en muchos directos, al final me trae una enseñanza para poder crecer y generar una versión 4.0 de mí mismo o de mí misma. Y al final, cada experiencia tiene un mensaje. Lo que pasa es que no todos y todas nos sentamos a ver cuál es ese mensaje que tiene para nosotros esta experiencia. Sí, y nos perdemos, ¿no? Y aquí el tema clave, pues eso, al final como todo lo que nos rodea dice de nosotros, el ego va a preguntar el por qué, ¿no? Y la gran pregunta aquí es el para qué, ¿no? Que esa no sería la pregunta del ego, ¿no? Porque el ego va a preguntar el por qué, lo que nos va a llevar a justificar, a sacar nuestras creencias, ¿no? Eso es. Y cuando nos preguntamos el para qué, el propósito, de para qué, cuál es el propósito de lo que estoy viviendo en cada caso, en cada situación, pues ahí es donde invierto ese pensamiento, pongo el foco hacia mí y puedo extraer ese aprendizaje, ¿no? Pero al final, pues la vida nos está dando, y además yo creo que casi gratis, ¿no? Un feedback, pues nos está diciendo algo o mucho de nosotros mismos, ¿no? Lo que pasa es que no queríamos verlo, ¿no? Queríamos pensar no verlo, exacto. que se trata, eso es. Duele ver esa realidad. Mónica también dice, no hay cierto o errado, y sí una realidad que creo en mi vida, exacto. No hay cierto o errado, depende del propio observador, y el propio observador hace un juicio
de esa experiencia en la cual dice que si es cierto o errado, pero ¿para quién? Para mí, que estoy haciendo ese juicio de valor. Para la otra persona, evidentemente, lo estará haciendo desde otra perspectiva, con otras gafas totalmente diferentes, y para mí es cierto, para la otra persona es errado. Por eso es ahí donde partimos de que el juicio depende del propio individuo, y llevar ese juicio de valor, cuando Tanzani decía, cuando juzgas como buena o mala una situación, estás confundiendo la realidad con tu interpretación de ella, y por lo tanto, por ley de correspondencia, conflictivas serán también las experiencias que el mundo exterior te brinde. Por lo tanto, si yo estoy haciendo un juicio de valor sobre una experiencia y la considero como mala, como negativa, evidentemente lo que iré construyendo en mi día a día será un montón de experiencias que corroboren esa creencia de que esta experiencia realmente es mala, y viceversa hacia el otro lado, cuando las experiencias no son ni buenas ni malas, sino que las experiencias son y no dejan simplemente de ser. Aquí dice Trish, ¿cómo podemos sanar las heridas de esa niña que vive en nosotros mismos y no recordamos que estamos heridos? Bueno, aquí es un camino, el camino del desarrollo personal y la sanación del niño interior o de la niña interior. Es un camino que creo que todos deberíamos transitar, ya que en nosotros siempre habita un niño o una niña que ha tenido ciertas experiencias que no ha comprendido desde esa mente, ¿no? Que necesita ese cariño, ese amor, esa protección, fruto de las creencias que tenemos en el inconsciente colectivo, que esa niña o ese niño crecen con esos arquetipos paternos y maternos que después no se ajustan a la realidad que vive y le genera esas heridas. Por lo tanto, no es que no las recordemos, esas heridas están en nosotros y nosotras. Simplemente es ir a conectar con ellas y generar un proceso de sanación, ¿no? Sí, bueno, y en el caso de la relación de pareja, al final incluso serán estas heridas que de alguna manera irán resonar con nuestra pareja, ¿no? Y al final eso es un poco lo que nos va a atraer, luego va a ser lo que nos va a rechazar en el otro, pero al final ahí ese aspecto de la sombra o de ese niño interior, ¿no? O las heridas, al final eso es muy importante a la hora de que nos enamoremos, entre comillas, de alguien, ¿no? Al final resonamos con una persona que de alguna manera tiene la misma información o las heridas más o menos similares, la misma, ¿no? O quizás en otra polaridad, pero bueno, al final es la misma y resonamos, ¿no? Por eso la pareja es el maestro que nos recuerda las heridas por sanar, ¿no? Y los conflictos de pareja, las clases, ¿no? Que nos pone ahí en bandeja cuáles son las heridas, ¿no? Pero bueno, sí, dime. No, dale. No, que el otro día estaba con mi hija y mi madre, ¿no? Y estábamos leyendo el tema del horóscopo, ¿no? Y tanto mi hija, que es de Leo, mi madre es de Acuario, decían se sentían muy identificadas con la parte positiva del horóscopo, ¿no? Pero curiosamente cuando leían la parte negativa, ninguna de las dos, yo le decía, ninguno de las personas que se le dé el horóscopo se siente identificado con la parte negativa del signo, ¿no? Todos, eso es parte también del ego que rechaza, y esa parte es la parte que vamos a proyectar al final, que es la que vamos a terminar viendo, como bien decías, en las parejas, y proyectando esas heridas o trayendo a mi vida personas que también tienen niños o niñas heridas emocionalmente y que tienen esa misma frecuencia que me terminará mostrando la herida que yo tengo dentro, esa herida de abandono, de incomprensión, de que no se ajustó a la realidad como yo pensaba que era, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, de esa aceptación también, de ese amor, protección y reconocimiento que necesitamos en la etapa estructural. Pero me parecía curioso, ¿no? De cómo al final las cosas buenas, siempre estamos encantados de que nos digan las cosas buenas, sin embargo, al final las cosas malas siempre no nos pertenecen, y son las que terminamos proyectando en las relaciones personales y de pareja, como bien decías. No, y ahí cuando damos la vuelta y entendemos que eso es lo que hemos
rechazado y que hemos juzgado como malo y se ha quedado ahí en esa sombra, ¿no? Y cuando nos damos cuenta de que al final eso es un tesoro, ¿no? Es algo que nos puede aportar mucho en esta etapa de la vida, como recuperar eso, ¿no? Ahí es el gran valor que hay en todo eso, ¿no? Porque al final es como uno vuelve a integrar estos aspectos en uno mismo, ¿no? Y por lo tanto se convierte en más pleno, ¿no? Porque al final vas sacando a luz algo que había sí, ahí. Sí, que está en la sombra ahí, que tenemos que es algo que al final es importante trabajar. Mónica nos dice, después de todo tenemos que vivir el desapego y seguir el camino del amor. Sí, al final siempre digo, ¿no? que el apego es la aplicación del ego, ¿no? La app ego. Y es la aplicación que muchas veces tenemos que desinstalar porque nos apegamos a las cosas como hablábamos al principio de esta charla, nos apegamos a una relación, nos apegamos a un trabajo, nos apegamos a nuestros hijos, nos apegamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, nos terminamos apegando fruto de el apego es cuando yo vivo una relación emocional con alguien durante un determinado tiempo y eso hace que yo me identifique o mi ego se identifique con esa persona y por lo tanto me siento apegado o apegada y termino proyectando en el otro o en la otra toda mi sombra, que es la que comentaba Fabio, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo crees que podemos trabajar ese concepto del desapego para, como bien dice Mónica, seguir ese camino del amor? Bueno, yo diría que en primer lugar es tomar conciencia de que tenemos ese apego, ¿no? Porque al final, como decías tú, esa aplicación que es muy potente, ¿no? Que al final la tenemos ahí, pero no somos del todo conscientes, ¿no? Incluso la simulamos o la ponemos con un lacito color de rosa como si fuese amor, ¿no? Y no lo es. Es decir, en nuestras relaciones en general no hay amor sino apego. Y un poco, pues, yo diría, en primer lugar, reconocer que tenemos ese apego, ¿no? Y luego, pues, empezar a practicar buscar ese estado, no sé si neutral, ¿no? Un poco, salir un poco de ese juicio constante y eterno de que eso está bien y eso está mal y buscar ese punto más neutral. Y sobre todo, yo diría, a partir de las situaciones que más me generan estrés, pues ahí es donde más apego o más proyección de la sombra hay, con lo cual ahí es la clase maestra, ¿no? Para entender, comprender el para qué estoy viviendo eso, o para qué tengo apego a esa situación o a esa persona o a esa enfermedad y a partir de ahí pues buscar ese desapego. Y casi diría que el antídoto para el apego sería la aceptación, ¿no? Un poco salir de ese estado de juzgar y apego a aceptar, ¿no? Que no es resignarse, ¿no? Exacto, que no hablamos de resignación. Bueno, vamos a ir finalizando. Yo habitualmente hago los directos de 40 minutos, hoy nos podemos estirar un poquito más. Recomendarles sí a la gente que, a ver, el curso Milagro no es un curso, bueno, es un juicio de valor, no deja de ser un juicio de valor, pero no es un curso fácil al principio de entender. Entonces yo de mi punto de vista recomendaría que vieran, empezaran con vídeos que explican el curso Milagros para que cuando después se encuentran con la lectura, que es un poco a veces árida, o son conceptos que no son fáciles de integrar, no es un libro, al menos para mí, no es un libro que resulte fácil en la primera de cambio poder leerlo así como quien lee una novela, sino que, como decíamos, es un libro de 1300 páginas y cada oración, de alguna manera, tendríamos que parar para entender qué está diciendo esa oración, ¿no? Entonces, yo, desde mi punto de vista, recomiendo poder empezar a ver algunos vídeos de gente que explica el curso de milagros o algunos conceptos del curso de milagros para que cuando luego vayamos a la lectura no nos resulte
tan complicado, ¿no? En tu caso, ¿qué recomendarías, o cómo empezaste tú cuando te hablé del curso de milagros? Pues yo un poco hice lo que comentas tú, ¿no? Fue un poco compaginando, pues en aquel momento yo lo que hacía, iba caminando al trabajo, escuchando pues audios de gente que comentaba un poco o los capítulos o lecciones del curso, ¿no? Y hay un podcast de, pues ahora se me, eh, es en inglés, pero tiene traducción al español. Pues ahora mismo se me escapa el nombre. Pero bueno, yo en aquel momento escuchaba muchísimo a esa mujer que es de Estados Unidos, pero bueno, tiene una traducción al castellano y explicaba muy bien el curso y un poco los conceptos y también siempre remarcaba eso, ¿no? Que al final el ego te va a poner difícil, sobre todo en los primeros meses o en las primeras lecciones, ¿no? Porque te, te como choca mucho los conceptos, ¿no? Y sobre todo, vamos, que de alguna forma te pone en evidencia todo el juego del ego, ¿no? Pues en mi caso eso, no sé si me ha ayudado mucho, porque siempre esa señora, esa tía, pues siempre remarcaba muchísimo eso. Creo que lo he superado, pero bueno, fui compaginando un poco eso, escuchando pues audios en internet con la lectura del libro, ¿eh? Y hay momentos, ¿eh? Hay fases que yo consigo pues leerlo más de forma más continua, con una frecuencia razonable. Hay otras que me alejo un poquito, Sí, aunque sí, lo tengo siempre aquí, pero en fin, yo creo que también sí, sí, uno hay que permitirse ir sí, exacto. en Ir su tiempo, integrando, ¿no? sí. Eso es, eso Mm, es. Totalmente, ir integrando la información porque, bueno, tiene mucha información y la aplicación de estos conceptos, ir integrando y tomando conciencia de estos conceptos no es fácil porque, como decimos, estamos acostumbrados a otro tipo de paradigma totalmente diferente, ¿no? Hemos crecido desde mucho tiempo con creencias en el inconsciente colectivo que nos dicen, nos hablan de eso que hablábamos, del esfuerzo, del miedo, del estrés, de ese tipo de cosas y más hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, en un principio ha sido un gusto, Fabio, compartir este espacio de libres pensadores y pensadoras conscientes contigo hablando del curso de Milagros, algo que nos une, entre otras cosas, nos une el curso de Milagros y esperamos que estas charlas del curso de Milagros las podamos hacer periódicamente cada tanto, no solo aquí en mi canal, sino también en el tuyo y en el tuyo podemos hablar portugués. Seguramente. Bueno, tenemos, bueno, yo te agradezco muchísimo, un poco como decía al principio, ¿no? Para mí es una alegría porque al final te tengo a ti como uno de mis maestros, ¿no? Eso es muy del ego, pero en fin, seguimos teniendo un ego Exacto, no hay eh, maestros, todos somos. pero, El enseñar es aprender dos veces también, Pe- dice el dicho. Pero, pero yo creo que al final, hace unos años, pues a través tuyo, he dado un paso muy importante en mi vida, ¿no? Y lo atribuyo muchísimo a ese encuentro santo que hemos tenido, ¿no? Y que seguimos manteniendo. Y por supuesto, seguiremos teniendo otras charlas aquí, en tu canal, en el mío. Hay algunos proyectos que tenemos ahí Tenemos cocinando algunas cosas. igualmente interesantes, pero bueno, sin spoiler de momento. Tiene spoiler en el momento, está claro, Y, totalmente. pero lo que sí es Así, que tendríamos otras, ¿no? sí, tendremos otra. Bueno, gracias a todos y a todas que han compartido este momento con nosotros. Estos vídeos quedan en el canal de Instagram, los pueden ver en cualquier momento. El otro día había alguien que me decía que se ponía mis directos de los miércoles antes de ir a dormir y y se dormía con mi voz. Entonces, bueno, espero que no sea que sea más interesante el concepto para no quedarse dormidos y, nunca mejor dicho, poder despertar dentro de esta Matrix. Así que gracias a todos y a todas por estos espacios, gracias a ti, Fabio, y nos veremos pronto. Y a todos y a todas también recordarles que el próximo miércoles estaré en otra charla hablando de relaciones de pareja con Patri Navarro, es coach, es colega, es amiga, y hablaremos con ella también de esto. Fabio,
Millón de gracias. Gracias. Así que estaremos en contacto. Seguimos. Venga, gracias e obrigado a todos aí também que estão do Brasil escutando. Obrigado. O Jorge fala português melhor que eu, hein? Do Brasil, por isso que podem seguir ele, acompanhem ele, porque o português dele é melhor que o meu, hein? Tô vendo aí, João, Elizabeth. Isso não é verdade. Eu acho que meu português é um pouquinho diferente da que você está acostumado a escutar. Mas eu posso falar um pouquinho, solamente. Fala perfeitamente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.